Le agradezco a Caracas Ciega y a Táchira Fuerte, que tengo información de que están en el canal, y cualquier otra personas o otros canales, hermanos de ustedes que estén trabajando en esta misma frecuencia y modalidad. Mi agradecimiento por permitirme llegar a la gran mayoría de venezolanos que en el extranjero o en el país están conectados en este momento. Digo de la mayoría, los que están, creo que son 151 personas que están conectadas. Cuando hablé con ustedes, les recomendé 5 puntos para comenzar esta noche. Mi intención es hablar, yo puedo estar hablando toda la noche, pero siendo egoísta o sin ser egoísta, yo quisiera, después que yo hable aproximadamente 1 hora, depende, puede ser un poquito más, un poquito menos, pedí 5 puntos para hablar. El primero, votar o no votar. Yo le agregaría una tercera palabra: no asistir. El segundo punto es la protesta en lugar de las elecciones. Claro, obviamente, sin haber asistido a las elecciones. Tercero, la intervención de los Estados Unidos en cualquiera de las modalidades que el gobierno americano considere hasta ahora han sido unas tímidas medidas económicas y unas medidas de confiscación de bienes de ciertos personeros que están involucrados en el desfalco, el robo y la satrapía en Venezuela. El cuarto punto, después de las elecciones a gobernadores, ¿qué? Y el quinto punto, sin ser el último, pero para mí es el más importante, es el Estado socialista comunal, que está próximo a transformarse en una realidad y que todavía nuestros ciudadanos y nuestros políticos opositores andan saltando el tirimbaqui porque no se... Eso significa que independientemente que asistamos o no a elecciones, independientemente que votemos o no, independientemente que se ganen las 23 gobernaciones, como escuché ayer en la televisión a un reconocido profesor venezolano, el doctor Belloso, rector de la Universidad Urbe en Maracaibo, y que también tiene una sucursal aquí en el área de Miami, en el área el sur de Miami, de la Florida. Las aspiraciones de todos es ganar las 23 gobernaciones, que sumado a los 109 diputados, más los otros gobernadores que están por ahí, que son 10, entre 10, 12 y 14, no me acuerdo exactamente porque he perdido la noción del poder ejecutivo estatal porque no sé realmente si funcionan o no funcionan, y creo que no han sido útiles suficientemente, excepto Henry Falcón, que ha hecho una buena promoción política para proyectarse como un político importante para las próximas elecciones en Venezuela, si es que hay. Entonces, vamos a comenzar con el primer punto, votar o no votar. Nosotros llevamos más o menos 22 eventos electorales, 2 plebiscitos, 2 referéndums. El referéndum que se le hizo a Chávez, que era en el 2003, y por negociación tramposa se rodó hasta el 2004, y fue cuando aparecieron las misiones y aquella cantidad de efectos populistas que el gobierno creó para convencer a los menos equipados y a los más necesitados de la sociedad venezolana, pensar que el gobierno le iba a satisfacer sus necesidades primarias, y al final nos dimos cuenta que esa sociedad despertó el espejismo, le quitó el apoyo popular. Ahora son una gran minoría en Venezuela, pero todavía desde el poder hacen fraude y hacen una cantidad de ruptura de la decencia política que debe existir en un país como Venezuela, y que los ciudadanos no entienden todavía qué es lo que está pasando y por qué hemos dado tantos brincos y tantas trapisondas en estos 20 años.
el pecado original de nosotros fue 1992, el golpe de la conjura militar para tomar a Pérez. Hay mucho escrito, hay dicho una cantidad de cosas, han aparecido estudios sesudos, etcétera, etcétera, pero la gran mayoría de esas personas miente, no dice la verdad. Y lamentablemente hace 25 años no se puede seguir repitiendo lo mismo, pero lamentablemente esas mentiras y esas cobardes trampas que nos hicieron entonces, caímos en este foso donde nos cuesta mucho salir y nos va a costar mucho salir. No me refiero a costo económico, sino costo de personas, costo de instituciones, costo de la República de Venezuela casi perdida. También debo recordar aquí que en el 2005 hubo un llamado a la atención, dicen, que llamaron la atención para la elección de los diputados y perdimos la Asamblea Nacional. Otra mentira. No quiere decir que no la habíamos perdido. Y no quiere decir que es mentira que se llamó la atención. Unos políticos llamaron la atención, pero sin fuerza social importante. Como todavía no la tienen. Porque los grandes políticos venezolanos son una elevadísima minoría. No llegan todos juntos al 12% de la aceptación popular de los 18 millones de votantes que tenemos en Venezuela y el resto que no votan, y los que están en el exilio o fuera del país, migrantes. Bueno, acuérdense que aquella oportunidad teníamos un referéndum en el 2003 donde estaba casi seguro que desplazábamos a Chávez del poder. Se negoció con José Vicente Rangel, con Aristóbulo, con Ronald Blanco La Cruz, no me acuerdo cuál era el otro, sí, era Arias Cárdenas, y había otro doctor civil muy reconocido, muy serio, muy profesional, yo lo respeto mucho, que es un hombre joven, pero estaba en ese grupo. Y en una oportunidad que tuvimos una asamblea de ciudadanos, porque yo asistía a la asamblea de ciudadanos en toda Venezuela durante 5 años, 3 veces por semana yo daba una charla en la asamblea de ciudadanos de Caracas y del interior. Y en una oportunidad coincidí con el doctor Rafael Alfonso en una de esas asambleas de ciudadanos y le pregunté en privado por qué se había aceptado la negociación de correr el referendo para el 2004. Y entonces me dijo muy calladamente, me dijo, bueno, estos fueron presiones y acuerdos que se lograron o se emitieron de la Coordinadora Democrática, que en aquel entonces la dirigía o la presidía el que era gobernador del estado Miranda, el señor Mendoza. Quiero también aprovechar la oportunidad para decir lo siguiente. La Constitución de 1999, puesta en vigencia el 23 de enero del año, no fue aprobada en el referéndum cuando ocurrió el deslave de Vargas. El doctor Jacinto Convellas, que fue profesor mío en la Universidad Central, nos explicó en el aula que esa constitución y en ese referéndum solamente se logró el 47%, pero que fue negociada la oposición con el gobierno y aceptaron que no hubiese sido aprobada en referéndum aprobatorio del 15 de diciembre de 1999, el día del deslave de Vargas. Pero esa constitución fue modificada el 23 de diciembre. Fue modificada una segunda oportunidad el 28 de diciembre del año 99 y vuelta a modificar el 19 de enero del 2000. O sea que desde aquel momento nosotros hemos ido aceptando trampas. No me refiero a nosotros los políticos, me refiero a nosotros los ciudadanos, creyendo que los políticos nos estaban representando como debía ser, y lo que hubo fue una trampa continua y una negociación continua, que ojalá no haya sido una negociación con dinero,
pero sí puede haber sido por cargos de representación popular o puede haber sido por posiciones políticas a futuro, como este gobierno ha sabido manejar desde su inicio. Entonces, lo que le quiero decir con esto es que nosotros los venezolanos perdimos el concepto de ciudadanía y caímos en el concepto muy importante, serio y representativo de pueblo, porque ciudadanía es el hombre derivado del concepto de republicanismo, donde el gobierno, donde la autoridad, donde el ente originario es el ciudadano convertido en hombre político. Por eso es que yo también estoy en desacuerdo que muchas personas dicen, hombres muy importantes en Venezuela, dicen, yo no soy político, yo no quiero ser político, no me gusta ser político. Desde la puerta de mi casa o de la puerta de vuestras casas, y aquí en Estados Unidos se ve todos los días la acción política de los ciudadanos. Fíjense lo que ha pasado con el problema de los huracanes, el problema de los Cayos de la Florida, el problema en Las Vegas, el problema en Texas. Aquí totalmente, siempre hay reclamos de los ciudadanos a los alcaldes, a los jefes policiales, a la autoridad ejecutiva de los estados, de los municipios, siempre hay reclamos. Esa es acción política del ciudadano. Entonces nosotros estamos en a mi concepto, el terrible error de descalificarnos como hombres políticos y ciudadanos. Y en esa disquisición conceptual, políticamente hablando, hemos perdido mucho tiempo y nos hemos conformado con que nos digan pueblo. Y pueblo es la masa que conforma una comunidad política. Pueblo es el número de personas que conforman una nación. Pero ciudadanos son pocos lo que en una nación como Venezuela podríamos buscar. Entonces, tenemos que cambiar esa actitud y tenemos que cambiar ese concepto. ¿Votar o no votar? Asistir. El 16 de julio fuimos a un plebiscito. Un plebiscito que no tenía asidero legal porque fue convocado por los ciudadanos en la Asamblea Nacional con su legitimidad, pero faltaban los otros poderes y el Consejo Nacional Electoral no participó en esa contienda plebiscitaria. Y digo que era necesario que participaran todos, aunque a muchos no les gusta, porque tenemos que educarnos y retomar que las instituciones del Estado no son funcionarios enemigos nuestros, son funcionarios que tienen que trabajar por nosotros. Para eso fueron designados a cargos de representación o fueron designados por sus capacidades profesionales para trabajar en función del ciudadano. Y mientras nosotros sigamos permitiendo, no ahora solamente, en el futuro, porque ya el pasado son hechos, en el futuro permitamos que cualquier persona en un cargo público haga y deshaga sin rendir cuenta y sin respetar la función del ciudadano, seguiremos dando tumbo a expensas de cualquier pirata que llegue a una posición política, cualquier hombre electo que viole los procedimientos democráticos, etcétera, etcétera. La oposición política tiene una estrategia, no la han querido discutir y las personas no han querido focalizarse en esa estrategia. Hemos dicho, o ellos han dicho, y hemos seguido, el proceso tiene que ser pacífico, constitucional y democrático. Y le agregan una coletilla, dentro de la Constitución, todo. Fuera de ella, nada. Resulta que Chávez le tomó la palabra, y ese vocablo también lo utilizó Chávez muchas veces. Todo en la Constitución. ¿Por qué? Porque Chávez sabía que si el pueblo se volteaba y comenzaba la sociedad a ejercer su función ciudadana, la sobrevivencia del proyecto político siglo XXI estaba como estuvo el 11 de abril del 2002, prácticamente fuera del poder.
Y el gobierno, por su parte, copiado de Fidel Castro y de Cuba, y de un concepto político despreciable, decía, o dicen, no volverán. Y resulta que usted escucha a todos los miembros simpatizantes del gobierno, ciudadanos o miembros de las autoridades políticas de ese gobierno, de ese régimen, no volverán. Yo lo interpreto que no nos van a dejar regresar. Y lo han repetido en varias oportunidades. Chávez inclusive amenazó con las armas en una locución pública vulgarísima donde nos dijo de todo. Y dijo que nos iba a barrer con las armas venezolanas. Y lo ha estado haciendo. Y este señor ahora, este gordo nauseabundo llamado Maduro, muñeco, payaso, también ha dicho que va a utilizar las armas para reducirlos. ¿Qué concluyo yo de esto? Que por la vía electoral estos señores no van a entregar. Y por la vía de la violencia hay que luchar muy duro para poderlos sacar del poder y producir un desenlace que los saque del poder. Hemos perdido infinidad de personas, creo que son 300.000 personas en los últimos 19 años. En el 2014 asesinaron a 43 estudiantes en los conflictos en Caracas y en los estados andinos, que fue cuando aparecieron los gochos. Este año, desde julio para acá, o antes, la valentía de los guerreros de franela, o los guerreros callejeros, o los guerreros jóvenes de Venezuela, emulando a José Félix Ríos en la batalla de la Victoria, se enfrentaron al gobierno en las calles de una manera dispareja al régimen, donde los militares asesinaron a un sinnúmero de venezolanos de una manera brutal, salvaje, que da lástima, da pena conocer cómo falleció cada persona, da pena cómo los aniquilaron en las calles. Y comparando esos eventos en Venezuela, porque uno siempre compara, o yo siempre comparo, comparándolo con lo que acaba de ocurrir en Las Vegas aquí, y que ha ocurrido una cantidad de veces. La transformación de la sociedad norteamericana mixta, mezcla de otras razas aquí en los Estados Unidos, se observa alcaldes, bomberos, policías, ciudadanos de todos los países rezando, orando por el asesinato salvaje de 58 y más de 200 heridos. Bueno, en Venezuela hubo 130 asesinados, genocidas. Y entonces vamos a sentarnos a dialogar en Santo Domingo, a dialogar en Colombia, con la presencia de presidentes de otros países que fueron parejas en el gobierno con Hugo Chávez y que en su oportunidad no nos defendieron y sabían lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Y ahora, sin quitarle la razón, porque la racionalidad se respeta y el apoyo se recibe y se propicia, acaban de decir en los Estados Unidos, aquí en Nueva York, Aznar, Tuto Quiroga, La Chinchilla, Pastrana, La Calle y otros presidentes de América Latina, democráticos por ejercicio y por funcionamiento de sus gobiernos, que si la oposición venezolana se sienta a aceptar la constituyente y a elecciones convocadas por esa Asamblea Nacional Constituyente, es una incoherencia política grave y garrafal, donde el venezolano no sabe hacia dónde lo dirigen y va a ser mucho más difícil lograr los cambios políticos y sociales que todos nosotros en el extranjero y en Venezuela, o en el Venezuela y en el extranjero, queremos para nuestras sociedades, para nuestros hijos, nietos, sobrinos, hermanos, amigos, extranjeros que viven en nuestro país. Entonces hay una serie de contradicción que me hace a mí reflexionar como ciudadano.
Porque si me preguntan que como militar cómo reacciono, yo tuviese otra respuesta, pero no es la apropiada para este momento que estamos viviendo, y sobre todo de mí que tengo ya 25 años retirado de las Fuerzas Armadas, demostrando que era un oficial democrático y respetuoso de la Constitución de la República y el juramento que se hizo cuando, en mi caso, el presidente Leoni, en la Escuela Naval de Venezuela en La Guaira, nos juramentó y nos entregó la Constitución de la República y el sable, y particularmente nos decía a todos y cada uno de mis compañeros de promoción, que éramos 40, con ese sable ustedes tienen que defender esta Constitución. Y la generación de nosotros en las 4 fuerzas, con pequeñas variantes y defectos y padrinazgos e infiltrados, pero en su mayoría las Fuerzas Armadas venezolanas lo demostraron hasta el operativo militar que se hizo en La Guaira, departamento Vargas, cuando el deslave. Si no hubiese sido por ese grupo de personas, militares, medios aéreos, medios navales, medios terrestres, oficiales y profesionales de las 4 fuerzas, se volcaron sobre el litoral central para rescatar a un sinnúmero de venezolanos, salvarles la vida y rescatar los pocos muertos del volumen de desaparecidos que hubo. Bueno, la Armada venezolana, al mando de un oficial que está ahora exilado aquí en Estados Unidos, ignorado y desconocido, el almirante Oscar Betancourt, rescató de Caraballera con las unidades navales 75.000 venezolanos. Nadie lo dice, nadie lo comenta, a nadie le interesa, sobre todo a los políticos antimilitares, no les interesa que se conozca que en esa jornada donde se salvaron miles y miles de vidas, aún a costa de lo que les decía el presidente recién nombrado, se lograron salvar. Esas Fuerzas Armadas todavía tienen el espíritu interno, lo que pasa es que los hombres fueron transformados en represores desde que Caldera perdonó a los rebeldes y los reincorporó a las Fuerzas Armadas. Entonces, de aquellos lodos de aquellos pueblos vienen estos lodos. Pero bueno, ese es pasado ya, pero es importante que lo tengamos presente siempre. En el 2008 hubo un referendo y hubo una segunda negociación. Fueron reciclados algunos de los cargos, cambiaron algunos líderes políticos, cambiaron las caras, pero el gobierno siguió avanzando y siguió destruyendo los valores éticos, profesionales y democráticos de los ciudadanos y nos fue transformando en pueblo. Y ahora somos un pueblo. Es lo que quiero resaltar. Somos un pueblo. Porque nuestros valores ciudadanos republicanos no los podemos ejercer. Más aún, la República de Venezuela está prácticamente desaparecida. Y eso no se puede recuperar con un voto de gobernadores. Eso se tiene que recuperar y se podría recuperar y se debe recuperar con la voluntad originaria del ciudadano, la que nos da la fuerza para poder enfrentarnos de manera organizada. Esto que ocurrió en los meses de julio, agosto y antes, donde hubo tantos muertos, sí, valientes, importante sacrificio, imperdonable sacrificio en boca de los cañones y armas de las Fuerzas Armadas venezolanas, que tendrán que pagar, pero no el soldado. Tienen que pagar todos los generales y almirantes que conforman la estructura de mando, todos, la estructura de mando de las Fuerzas Armadas. Eso no se puede olvidar, eso que tenemos que tenerlo claro, porque esos soldados, esos guardias nacionales que hacen armas contra los ciudadanos y fueron asesinos, también son asesinos los generales que están en sus escritorios mandando, analizando y cuadrándose con el poder comunista de Fidel Castro y obedeciendo a los cubanos en Venezuela, traidores a la patria. Eso no lo podemos olvidar. Yo he conversado con muchas personas sobre el futuro de las Fuerzas Armadas venezolanas y hay una posición
me disculpan la palabra, casquivana, una posición alcahuete, de que no son todos. No, en el medio militar, quien es traidor y quien conoce de una traición, ambos son traidores. No es uno solo, no es Maduro, no es Padrino, no es el comandante de la Armada, de la Aviación, Guardia, etcétera. No, son todos ellos y los ejecutores de las órdenes, indiscutiblemente. Ese es un proceso que tenemos que transitar una vez nos zafemos definitivamente de la mejor manera posible, pero de una manera definitiva. No quería decir una palabra incorrecta en este momento porque no es procedente, no es prudente, pero la tengo aquí fija en mi memoria y en mi pensamiento. Yo no es que esté propiciando el no votar, la abstención, como dicen por ahí unas personas que me agreden por las redes sociales y me dicen viejo, maldito, me dicen de todo. Menos mal que los años a mí me han desarrollado una concha, una costa, gracias que me permite soportar esas agresiones, porque independientemente de las agresiones, lo sustantivo es el país. Y lo importante es el país, no es ese tipo de personas, porque todos tenemos diferencias. Nadie es igual al otro, nadie piensa igual a otro, y en las diferencias, y en la manera de dialogar las diferencias, cosa que no hay en la Fuerza Armada, porque el militar debe resolver, el político tiene que negociar, pero no negociar contra el pueblo, pero el militar profesional tiene que resolver para que el pueblo sea libre, cuando esa libertad se ha perdido. Y eso es lo que han perdido las Fuerzas Armadas venezolanas. Y han perdido los políticos venezolanos porque no han trabajado para liberar a los venezolanos, dialogar, sentarse a discutir con una lista de muertos en la retaguardia, con una serie de agresiones, con el robo, con la entrega del país, de la riqueza y de todo lo que nos pertenece. No se puede dialogar, hay que organizarse para poder desplazarlos mediante un desenlace que sea lo menos cruento posible, pero hay que sacarlos del poder. No volverán, dicen ellos. Nosotros decimos pacífico, constitucional y democrático. Yo me pregunto, y lo dicen los presidentes extranjeros, ¿cuál democracia? La democracia en Venezuela se perdió, las instituciones no existen. Claro, no lo dicen aquí para no desmoralizar y para no hacer sentir mal a los ciudadanos, pero en el extranjero, aquí en Miami, yo lo he escuchado. Yo fui a una conferencia de 5 presidentes latinoamericanos, centroamericanos y 3 venezolanos. Estaba el doctor Claudio Fermín, un joven aquí venezolano llamado Kennedy Bolívar, y otro venezolano muy bien equipado intelectual y técnicamente, Herbert Torres. Hablaron, pero los presidentes extranjeros ahí, después que nos retiramos y nos sentamos nos acercamos a hablar, prácticamente les escuché que decían, si ustedes no se ponen de acuerdo, los políticos en Venezuela, el país va a ir a una violencia que no se puede frenar. Entonces, particularmente Iván Carratú, mi persona, no considero que debemos ir a unas elecciones y retirarnos de las elecciones masivamente, pero organizarnos para poder reclamar lo que nos corresponde, no de una manera desarticulada por sectores o con grupos etarios diferentes, como ocurrió hace 3-4 meses, que la mayoría de los jóvenes se sacrificaron y el resto de la sociedad siguió trabajando, los banqueros, las oficinas, y nadie se incorporó, no a la lucha, a un paro nacional que definitivamente arrodilla al gobierno y podamos producir los cambios y la reversión de la lealtad que en las Fuerzas Armadas y en algunos sectores policiales
y sectores sociales todavía quedan para este gobierno genocida. Se están ensayando algunos movimientos o movidas, como llamo yo, políticas, con la designación del Tribunal Supremo de Justicia por la Asamblea Nacional, la instalación próximamente en Washington, en la OEA, de un grupo de magistrados que van a asumir funciones del Tribunal Supremo de Justicia, reconocidos y legitimados por la comunidad internacional, pero la comunidad internacional también le extraña que se estén sentando con el gobierno a dialogar. Entonces, un doble discurso que perjudica y disminuye el respaldo que nos dan la comunidad internacional de boca, pero también puede ser de... Yo creo en que puede haber una orientación importante en esa gestión que va a ser efectiva, bajo mi punto de vista, después que salgan del poder ese Tribunal Supremo, la Asamblea Nacional y lo que se está fraguando, lo que se está construyendo en Washington con el apoyo de la OEA, el doctor Almagro, puede ser importante, pero necesita el respaldo de la sociedad movilizada, activada, para poder ser el aldabonazo que realmente necesitamos para poder respaldar a esos magistrados y relegitimar lo que la Asamblea Nacional perdió en 2 años, que no es por culpa de nosotros, es que ellos se dedicaron a hacer otras cosas. Simple y llanamente, y lo digo enfáticamente, porque no hay unión. Y si no hay unión de propósito, de dirección y de ejercicio y desprendimiento de las aspiraciones personales, esos grupos políticos van a salir del escenario político venezolano pronto, porque han fallado en responderle al ciudadano las expectativas, que los han elegido en varias oportunidades, los han respaldado, los han defendido, y ellos se han dedicado a negociar y a aprovecharse de las posiciones políticas con fines crematísticos o con fines de poder y de propaganda política para capitalizar posteriormente cuando ocurra la salida del gobierno y de sus bandidos, que los sátrapas, que los forman parte. En ese orden de idea quiero también hablar sobre los Estados Unidos. Los Estados Unidos ha sido abierto a nosotros los que estamos exilados. Por cierto, hay mucha gente que nos critica. Hay que estar exilado para saber las penurias que pasa un exilado. Claro, nunca comparada con las penurias que pasan los venezolanos, y siguen pasando todos los venezolanos de todas las clases sociales, con el dinero que tengan y con los dólares que puedan tener. Porque pueden tener mucho dinero pero no hay comida. O sea, ¿qué compran? Pueden tener mucho dinero y no hay medicina. ¿Qué compran? Pueden tener mucho dinero y no hay seguridad. ¿Quién los protege? Entonces, ya en Venezuela el dinero y el estudio no produce los cambios sociales para nosotros podernos desarrollar como ciudadanos. La cantidad de jóvenes que se han ido al país. Todas esas personas están exiladas, han migrado por miedo, buscando mejores condiciones de vida, etcétera, etcétera, están aquí. El presidente de los Estados Unidos, Obama, en 2 oportunidades dijo que Venezuela era un país que era una amenaza para los Estados Unidos. El presidente Trump ha dicho en los últimos 3 meses, en casi todos sus discursos, aparece la palabra Venezuela, el pueblo y la libertad de los venezolanos. Vamos a tomar unas opciones, vamos a hacer algo. Estamos identificados con el pueblo venezolano, con la democracia, con la libertad. Este gobierno es genocida. Pero fíjese qué vaina, y me disculpan la palabra, que la oposición política no le lanza el guante al presidente norteamericano, ni a Obama en 2 oportunidades. Bush también lo dijo en una oportunidad. Y no se han dado cuenta que la cultura política norteamericana, si uno pide ayuda, ellos dan ayuda, porque lo han demostrado en muchas partes. Yo tuve 18 años embarcado en la Armada, operando con unidades navales norteamericanas, colombianas, brasileras, mexicanas, ecuatorianas, peruanas, en el Caribe, en el Atlántico y el Pacífico.
y cada vez que nosotros necesitamos un apoyo por alguna circunstancia de la Armada norteamericana, lo recibíamos. Y no nos quitaban el petróleo, ni nos quitaban los barcos, ni nos quitaban los tripulantes. No. En Venezuela hay un problema grave, muy grave, y me lo dijo un cubano, un señor mayor, muy mayor, me lo dijo hace una semana que yo fui a visitarlo, para discutir los problemas de Cuba, para enterarme de muchos problemas de Cuba, porque Cuba ya para nosotros es un horizonte lejano. Ellos tienen 58 años y ya la dictadura de ellos no es que va saliendo, sino que los cabezas de serie de esa dictadura, uno murió en su cama, 58 años, y el otro está cerca, biológicamente está cerca de salir del poder, porque la edad pasa su factura. Y este cubano, fíjense lo que me dijo, es que en América Latina y su país no se han dado cuenta que todo el dinero que le dieron a Fidel, los gobiernos de América Latina y algunos gobiernos de Europa y Rusia, China, ese dinero lo invirtieron en comprar a políticos latinoamericanos, a comprar jueces, a comprar militares, a penetrar las instituciones, a destruir los valores éticos y morales de cada sociedad. Y resulta que ahora Fidel muerto sigue mandando desde la tumba y seguimos entrampados, cubanos y latinoamericanos, porque no hemos identificado la amenaza. Y eso ocurre en Venezuela. Yo me acuerdo cuando el embajador Sánchez Otero, en varias reuniones fui yo, embajador cubano, y otro anterior, no me acuerdo ahorita el nombre, también tipos jocosos, simpáticos, agradables, bonachones, pero con una tarea: penetrar los intersticios de la cultura política y social venezolana para destruirlos. Y lo están logrando. Entonces ese cubano me dijo, usted tiene un problema también, además de la penetración cubana, que en sus culturas políticas son anti-yanquis. Y resulta que eso es un error. Y nosotros los cubanos también éramos anti-yanquis, somos anti-yanquis porque nacimos con ese virus anti-yanqui. Por una sospecha social que nos están robando el país y nos están robando la riqueza, etcétera, etcétera. Eso ocurre en todas partes del mundo y ocurre en los países. Los grandes terratenientes utilizan a los obreros y les pagan muchas veces mal. En las oficinas explotan a los obreros y no les pagan bien a los empleados, no les pagan su hora de trabajo extra, etcétera, etcétera. El asunto social no funciona bien, el seguro, etcétera. Entonces tenemos un asunto anti-yanqui. Ese asunto anti-yanqui nos va a traer problemas y nos va a traer problemas. Resulta que ahora yo le quisiera preguntar a esos 109 diputados, a Ramos Ayú a la cabeza, Borges y María Corina, Ledesma, López, la Tintori, la señora Ledesma, todas esas personas, el Chuto, Realba, toda esa gente que ha estado en el tapete político, ¿por qué no se han unido a venir a Washington a hablar con el presidente Trump y decirle, sí, vamos a aceptar la ayuda, pero a la manera como nosotros la digamos? Estamos dando lástima, señores. Lástima. Porque el pueblo se está muriendo. Hambre, miseria, robo, asesinato, genocidio. Y estos señores políticos no se ponen de acuerdo, políticos no, partidos, no se ponen de acuerdo para definir una línea estratégica de aproximación definitiva a intentar consolidar ese apoyo que nos quiere dar el presidente de los Estados Unidos y el Estado norteamericano. Fíjense, Colombia, el presidente Uribe aceptó el Plan Colombia con la crítica de toda América Latina. Y el presidente Uribe con el Plan Colombia prácticamente, no pudo terminar, pero prácticamente redujo en un 70% de la capacidad operacional de las guerrillas y en un 40% de la capacidad del narcotráfico colombiano, que Santos se está reproduciendo y que Santos
está llevando al Congreso de la República de Colombia a los guerrilleros y asesinos de casi 70 años. Casi 70 años lo están llevando al Congreso. Ese país va a tener problemas en el futuro inmediato. Entonces resulta que estamos con un problema delicado, somos demasiado señoritos, vírgenes, no queremos perder la virginidad con los gringos porque ¿cómo va a ser posible? Pero tenemos hasta los tuétanos a los rusos, los chinos y a los cubanos, además de ellos a la FARC, y encima de ellos a Siria y a los iraníes. Entonces, ¿cuál es la vaina? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que ustedes defienden? Sí, se evocan para unas elecciones a gobernadores, que no vamos a llegar a ninguna parte con esas elecciones. Esos espacios. Si tenemos perdido el territorio, tenemos a los cubanos metidos en todas las estructuras de la sociedad venezolana. Nos roban todo. Y se llevan todo. Pasando hambre, miseria. ¿Cuál es el espacio? Tenemos que defender. Coño, por favor. No sean tan cínicos, porque eso es lo que está ocurriendo en Venezuela con estos señores. Claro, no puedo generalizar. Ya se está viendo una cosa rara, se están desprendiendo de los conceptos atávicos y vacíos del pasado. Creo que está Ledesma y María Corina y su equipo se están desprendiendo. Creo que también López se están desprendiendo. Oye, pero creo que es muy tarde. Y no de una manera definitiva, no de una manera valiente, frontal. Sí, no me la calo más con ustedes, sí con el país aparte. Y construyamos una sociedad y una alternativa que no es de gobierno, una alternativa de libertad, una alternativa de desenlace, y después vendrá lo demás. Pero tenemos que hacer eso. Y tenemos que entender que tenemos que aproximarnos a los Estados Unidos, a Colombia, a México, para pedir apoyo, ayuda, en la Unión Europea. Me han dicho, no me consta, pero cuando lo sepa lo voy a decir, y quiénes. Vienen a los Estados Unidos a pedir dinero. Ya los americanos están cansados de dar dinero, me han dicho. Colombia, dinero. Europa, dinero. ¿Y dónde va ese dinero? Para viajar ellos, para depositarlo en el extranjero, porque aquí estamos hablando que los bolichicos están financiando y el gobierno está robando. Yo quisiera que la oposición política, los que han estado 20 años en la lucha política recibiendo apoyo económico de otros países, abran sus cuentas en el extranjero, abran sus reservas en dólares, dejen que se haga una auditoría de su patrimonio cuando empezó Chávez y ahora, o cuando se vaya Maduro, para que entendamos dónde fue el dinero y en qué lo utilizamos. No tengo la información con nombres y apellidos, pero cuando la tengan ustedes la seguridad que lo voy a decir. La intervención de los Estados Unidos está en el tapete. Yo no quiero pensar que sea exclusivamente militar. Además, militar es un decir. Yo les apuesto a ustedes que si el gobierno norteamericano o el presidente norteamericano ordena al portaaviones, que es el grupo portaaviones, el grupo de la Cuarta Flota, que tiene su sede en la Florida y en el Caribe Central, manda el portaaviones y llama al general Padrino, llama al comandante de la Armada, llama al comandante de la Guardia, al comandante del Ejército y al comandante de la Fuerza Aérea. Le voy a enviar un helicóptero para que se embarquen y vengan al portaaviones a dialogar con nosotros. So pena que serán detenidos o eliminados físicamente en el momento que sea necesario. Porque lo que están haciendo estos militares es un genocidio. Recuerden el tribunal de Nuremberg. Fusilaron a 7 o 8. No a todos, pero a los responsables. Yo no estoy hablando de fusilamiento porque aquí se asustan cuando uno utiliza estas palabras. Pero después que se abran los récords de los muertos, desaparecidos, torturados, humillados, no sé si habrán cárceles suficientes para todos y si la pena
que establece la Constitución no es suficiente para resarcir el daño que han hecho. Pero bueno, es un caso que es para posteriori, para los constitucionalistas y los abogados penalistas que tienen que actuar en un momento determinado. Los Estados Unidos podrían intervenir, pero los Estados Unidos van a imponer una junta de transición. Y la junta de transición, estoy casi seguro, que no va a estar integrada por partidos políticos, ni por políticos profesionales. En Venezuela sobra gente mejor preparada, honesta, calificada, con ganas de trabajar, con experiencia, de exitosos, para entregar un equipo de gobierno que pueda reconstruir el país como fue reconstruida Europa después de la Segunda Guerra Mundial, pero con nuestras propias fuerzas, un brazo, producto, recursos. Pero si los políticos, y esta frase tiene que ser lapidaria, si los políticos de partido en 20 años no han podido resolver el problema del totalitarismo, señores, no creo que tengan la capacidad para reconstruir el país. Analicen profundamente esta frase. En 20 años, y más, pero en 20 años, no han podido ponerse de acuerdo, unirse y trabajar con planes estratégicos, planes de acción, unir a la sociedad, organizar a la sociedad para salvar a Venezuela. Van a poder hacerlo después para recuperar la república, para recuperar el país. Señores, yo creo que el tiempo de ellos pasó. Vendrá una nueva generación, pero ellos no creo que puedan asumir esa responsabilidad. Voy a finalizar esta parte porque me interesa hablar sobremanera de esto que les quiero decir, que es mi preocupación realmente. A mí las elecciones, porque sé que con elecciones no vamos a resolver. Tampoco me gustan los discursitos y los grupos que hablan y van a la televisión a hablar para hacerse propaganda. Ayer tuvo un diputado venezolano, estuvo en el programa de Jaime Bailey, y realmente, no quiero decir el nombre, pero realmente me dio pena en la forma como el señor Bailey, el presentador, el periodista, lo paseó por el escenario político venezolano y no tuvo una respuesta coherente. Es muy fácil hablar en Venezuela en una muchedumbre fanática que defiende a los niñitos bonitos y a los héroes, porque sí son héroes, son valientes, eso no se les puede quitar, pero capacidad para gobernar no tienen, porque para gobernar tienen que estar formados política y académicamente o profesionalmente, y una universidad forma y da conocimiento, pero la experiencia es, como dicen los gringos, on the job training, o sea, en el trabajo. Anoche cuando veía el programa, porque casi siempre lo veo, porque hace muy buenas entrevistas, sobre todo de venezolanos muy capaces, y de otros países, pero venezolanos en su mayoría, y me dio pena este diputado la respuesta que daba. Yo me imagino que él se dio cuenta que había cometido un fiasco, penoso fiasco, pero bueno, pero ustedes se den cuenta que afuera nos están estudiando más de lo que pensamos. En Venezuela hay mucho hombre de partido y de grupos políticos que dice tonterías y dice sandeces, pero cuando llegan aquí y siguen con el mismo discurso, aquí le echan un parado o los consideran incapaces o impreparados políticamente hablando para manejar el problema venezolano. Y eso se está viendo cada día más. En Colombia se ve mucho, en México se ve mucho. Fíjense en la OEA, lo que dice Almagro de los políticos venezolanos. Ese es otro que tiene un concepto totalmente diferente a lo que la gente cree. Los venezolanos creemos, porque se han dado cuenta la improvisación y la ligereza con que manejan los políticos. En el cambio de tema, para mí esto es lo más importante, es lo que viene después, que nadie lo nombra, nadie lo dice. La Asamblea Nacional Constituyente va a producir un cambio radical en la estructura política de la nación venezolana.
va a ser o la República Popular Venezolana o la República Democrática Venezolana, que esos términos son términos, políticamente hablando, que son acuñados a los gobiernos comunistas, marxistas, estalinistas y tiránicos, ideológicamente hablando. Ninguna ideología izquierdista es total y absolutamente democrática. Lamentablemente los gobiernos liberales también han caído en ese bache histórico de convertirse en totalitarios, porque la diferencia entre los hombres y entre las personas es lo que hace realmente crecer la democracia. Las Naciones Unidas, en el Programa para el Desarrollo del año 2004, produjo un estudio importantísimo que se titula Una democracia para ciudadanos y ciudadanas, 2004. Lo pueden conseguir en Google, Naciones Unidas, en la página web de ellos, lo pueden bajar en PDF. En una de las partes de ese estudio dice que el 70 o 68% de los latinoamericanos no le importa el tipo de gobierno, con tal que le resuelva sus problemas sociales. El dilema venezolano es que tuvimos 40 años de democracia y los problemas sociales han podido ser resueltos en una mayor cuantía. Y yo no digo que no se resolvieron. La educación creció, pero no creció en la dimensión que necesitamos. El seguro social se robaban el dinero, quebró el hipódromo, el seguro social, la CABN, canalizaciones, y algunos se veían marinos dirigiendo esas empresas. La corrupción acabó con todo, el populismo. Bueno, los ciudadanos de América Latina, lo hizo Dante Caputo, el canciller argentino, de las Naciones Unidas, y un grupo enorme de profesionales y políticos de América Latina. El 68% no cree en la democracia porque no logra responder y subsanar sus problemas sociales. ¿Qué significa eso? Que le importa cualquier gobierno, que les importa cualquier régimen. Claro, ahora que están pasando hambre en Venezuela, todavía hay gente que cree en ello. Usted fíjese, yo hice un análisis muy rápido de la Constitución cubana de 1976, donde se constituye la República Socialista de Cuba. La democracia, se lo voy a leer rápidamente. Las democracias populares, a diferencia de otros regímenes contemporáneos no liberales, que también proclaman ser democráticos, suelen anclar su discurso legitimador en la construcción de una sociedad socialista, atendiendo a las características peculiares de cada país, respetando siempre los principios del proletariado y de la internacional socialista. Hay muchos partidos venezolanos que están en la internacional socialista, 4 creo. Esta Constitución de Cuba, pero que nosotros vamos a hacer, como decía Chávez, el mar de la felicidad, vamos para allá. Bueno, ya estamos peor que Cuba. Un solo partido, el Partido Comunista de Cuba. Yo le pregunto a los 69 partidos que tienen la oposición, ¿qué van a hacer después? Que esta constituyente apruebe la nueva constitución, que va a haber un referéndum, pero también como es fraude, eso va a ser aprobado, porque tenemos que parar, nosotros tenemos que parar esa constituyente. Buscar el apoyo que brinde la conformación del Estado en la unión de los jóvenes comunistas de Cuba. Ya en Venezuela hay pasos importantes en la construcción del hombre nuevo y el joven comunista. En 20 años han avanzado, muy poco, pero seguirán avanzando. Las organizaciones de masa y sociales surgidas en el proceso histórico de las luchas del pueblo son las comunas, son los grupos comunales. No admite la doble ciudadanía, ni la privación del derecho a cambiar de esta. El Estado protege a la familia, la maternidad, el matrimonio, todos los hijos son naturales y del matrimonio, así sean fuera del matrimonio, con sus derechos bajo el control del Estado, en este caso el Estado comunista.
Establece que el Estado orienta, fomenta y promueve la educación, la cultura y las ciencias en todas las manifestaciones. Estipula que la educación es gratuita y que el Estado estimula y viabiliza la investigación y prioriza la dirigida a resolver los problemas que atañen al interés de la sociedad y al beneficio del pueblo cubano. Significa que desaparecen los colegios privados y quizás las universidades privadas, como en Cuba. Se crea el Consejo de Estado, integrado por un presidente, un primer vicepresidente, 5 vicepresidentes, un secretario y 23 miembros más. Significa que en Venezuela desaparece la Asamblea Nacional, desaparece la estructura jurídico-política del Estado, ejecutivamente hablando. Se crea el Consejo de Estado, igual que Cuba. Entonces, ¿dónde van a parar los gobernadores y los alcaldes? Estoy hablando si se aprueba la constituyente. Y la constitución que están construyendo ahí, que ya está hecha. Establece el Consejo de Ministros, que es el máximo organismo ejecutivo y administrativo, y constituye el gobierno de la República. Además de dictar las atribuciones del mismo, debe rendir cuenta a la Asamblea Nacional, que es el mismo Consejo de Estado. Acuérdense que cuando Fidel Castro se reunía en un asunto masivo, siempre aparecía él como cabeza del Consejo de Estado, y Fidel, el primer vicepresidente del Consejo, Raúl Castro, el primer vicepresidente del Consejo de Estado. Establece el Consejo de la Defensa Nacional, lo tenemos, pero se constituye en el organismo de la paz y del control de la seguridad del gobierno y del Estado comunista. Cuba se divide en provincias y municipios, desaparecen las gobernaciones en Cuba. Ocurrirá lo mismo en Venezuela. Se crea la ley de comunas. Las comunas se encargan de ser los ejecutores de la política del Estado. Las asambleas locales, provinciales y municipales. Los consejos populares se constituyen en ciudades, pueblos, barrios, poblados y zonas rurales. Los órganos de la administración que constituyen las asambleas provinciales y municipales funcionan de forma colegiada y su composición, integración, atribuciones y deberes se establecen en la ley. Su presidente es el presidente de la Asamblea, nombrado por el Consejo de Estado. Los consejos de defensa provinciales, municipales y de la zona de defensa son nombrados por el Consejo de Estado y aprobados por las comunidades. No le quiero quitar más tiempo. Le voy a leer lo que dice la ley de comunas venezolana, que la tengo aquí. Me disculpan que esté leyendo porque no me lo puedo aprender de memoria en tan poco tiempo, pero tenemos que estudiarlo. Y no se me asusten, porque esto hay que tenerlo claro. Y yo me sorprendo que el establecimiento de partidos políticos y candidatos a gobernadores, diputados y toda esa playa de personas ilustres, indiscutiblemente, que forman el sistema político de partidos venezolanos, no hayan hablado de esto. Ley orgánica de las comunas del 21 de diciembre del 2010, o sea, ejecutada y puesta en rigor, me imagino con decreto de fuerza y ley, como dicen estos bichos en el gobierno. La presente ley tiene como objeto desarrollar y fomentar el poder popular, estableciendo las normas que regulen la constitución, conformación, organización y funcionamiento de las comunas. Acuérdense que este constituyente es comunal. Entonces, de ahí va a salir una gran parte de esa constitución donde le establece funciones a las comunas, y las comunas son el nivel más bajo de cada organización social a nivel regional, local, parroquial y de barrios. Comunas, ¿verdad? Este último pedacito, recomiendo que se lo lean porque es importante leer esto. Las comunidades serán formadas por Banco de la Comuna. Óigase bien, Banco de la Comuna. Cada comuna tendrá su banco, o sea que significa que salen los bancos del país. Son estatizados, no sé, pregunto. Cartas comunales.
Carta fundacional como instrumento aprobado por la comunidad para desarrollar, crecer y ejercer el poder comunal en su comunidad. La comunidad como núcleo básico e indivisible, construido por personas y familias que vivan, habiten y pertenezcan a esa comunidad. La comunidad organizada, constituida por los representantes organizados desde el poder del Estado para dirigir la política del Estado al más bajo nivel de la sociedad. El Consejo de Economía Comunal, Consejo de Contraloría Comunal, Distritos Motores del Desarrollo Comunal, Eje estratégico para el desarrollo de las comunas y la acción política y ciudadana de cada grupo comunal en su jurisdicción, el Estado comunal. Voy a terminar aquí. Lo que le quiero decir a ustedes es que estamos perdiendo mucho tiempo, o estamos invirtiendo mucho tiempo, en lo que llaman las elecciones regionales, las elecciones de gobernadores, que aún ganando las 23 entidades políticas del Estado, o sea, gobernaciones, en un mes o 2 meses, eso va a desaparecer. Y entramos de lleno al Estado comunal y al Estado comunista, con una fuerza pretoriana asignada, con unas comunas desde la base, instruidas, organizadas y custodiadas o fiscalizadas por el poder central, donde van a aplicar los principios comunales de igualdad de la propiedad, del trabajo y de la producción. Entonces, yo les quiero llamar la atención esta noche que me dieron esta oportunidad de hablar con ustedes, porque la situación está crítica. Critico que no aceptemos la ayuda de los americanos. No es que critico, opino contrario a quienes no quieren aceptar la ayuda del gobierno americano y de los gobiernos de una coalición regional. Porque desde ya debía haber una comisión designada para tramitar, negociar, organizar y contactar a las autoridades ejecutivas de los Estados Unidos y otros países para canalizar esa ayuda y ese apoyo institucional que nos hace falta, porque estamos penetrados por fuerzas del mal, sirios, iraníes, chinos, rusos, FARC, etcétera, etcétera. Fíjense que ayer Maduro fue a Rusia, un convenio civil y militar con los rusos. ¿Qué significa el convenio militar? Convenio de apoyo militar, es para frenar a los Estados Unidos intenta. De repente se va a China y firma otro convenio de asistencia militar con China. Ya tenemos unidades militares, equipamiento militar con China y Rusia. No eran la cantidad de tanques y blindados y aviones que se podían construir 10 hospitales, 200 casas. Eso es secundario. Es el negocio político. Te compro y tú me apoyas y me proteges. Eso fue lo que hizo Chávez y está haciendo Maduro. Y China y Rusia están en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y la decisión del Consejo de Seguridad tiene que ser unánime. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China y Rusia. Se dan cuenta que la estrategia del gobierno ha sido coherente y la estrategia de la oposición venezolana ha sido cegata, corta, reduccionista, centralizada en cada partido y los intereses de cada partido y no los intereses del país. Y por eso es que yo lo cuestiono y opino y me critican mucho, pero mi trabajo es por el país, no por un partido que no ha sabido o no ha entendido que el problema no es una silla, una curul, una gobernación, una alcaldía. El problema nuestro es la República de Venezuela, el territorio, el espacio está prácticamente perdido. Ese es el espacio que tenemos que defender. Buenas noches para todos, gracias por escucharme y darme esta oportunidad. Si hay preguntas, yo les agradezco pues, que me la hagan en este momento. Buenas noches, cambio.